Muchas gracias. Gracias, Anete. Buenas tardes a todas y todos por estar aquí. Es un gusto siempre lograr terminar un libro, entonces lo primero que a mí me congratula es haber logrado terminarlo y, por supuesto, agradecer a las compañeras de la Fundación Bol, en particular a Anete, Caroline, que no está acá, y a Dolores, que nos estuvieron persiguiendo acremente para que pudiéramos terminarlo. Si no, creo que todavía estaríamos dándole vuelta ahí a los casos, y a Dolores en particular, que nos ayudó mucho con la edición del libro y que nos obligaron a reducirlo, a dejarlo mucho más pequeño porque era un mamotreto gigante de 250 páginas, en el que va a estar de todas maneras disponible en versión electrónica, porque quizás nosotras tuvimos la intención, quizás un poco exagerada, de querer dar voz a las mujeres y a los hombres de las comunidades, y quizás con eso mostrar que lo que estábamos recuperando no eran inventos nuestros, sino que estábamos realmente sistematizando lo que fuimos a investigar en campo, y quedó un documento muy largo. Y bueno, esta es una versión corta de 100 páginas, 100 y cachito, pero hay una versión más larga en donde está realmente lleno de testimonios. Entonces sí fue un gusto haberlo hecho. Más que el contenido que me parece que vamos a estar abordando aquí en la mesa, yo quisiera contarles un poco como mi experiencia personal del acercamiento al tema. Primero decir que cuando nos invitaron a empezar a explorar algún tema, nosotros dijimos, no, minería no, por favor, ¿no? Minería no, porque es un tema difícil, complicado, y además, la verdad, no sabemos nada de minería, y esto del extractivismo está difícil, y éramos como renuentes a entrar al tema, porque estábamos como cómodamente instaladas en los temas del agua, de la articulación con los recursos naturales, quizás cambio climático, en donde ya nos sentíamos más seguras del tema y el conocimiento. El género no va ahí como solo, siempre tiene que estar articulado con un tema sustantivo, y entonces para poder hacer un análisis desde el enfoque de género había que meterse a conocer por lo menos tantito el tema de minería. Entonces fue como la primera cuestión, decir, bueno, pues ahora tenemos que entrarle a otro tema, entenderle, buscarle y ponernos a leer un poquito. Y yo creo que lo que nos movió más que la investigación que empezamos a hacer y a ir pues también a encuentros donde se hablaba de minería sin género, así minería pelona, y empezar a entender de qué iba este tema. Creo que lo que a mí en lo personal más me marcó fue una curva saliendo de la carretera de Iguala a Mezcala hacia Carrizalillo, y al dar justo una curva se abre ante nosotros un panorama realmente impresionante de los tajos a cielo abierto de esa gran empresa minera, de ese gran corredor minero que es el de Filos, allá en la parte de Carrizalillo, que lleva a cabo la Gold Corp en la explotación del oro. Cuando uno da esa curva, todo el paisaje cambia completamente. No es que estemos en el paisaje más conservado en términos ambientales, pero realmente es devastador lo que uno mira. La montaña se viene encima, son tajos a cielo abierto en donde no queda absolutamente ningún árbol, y es muy impresionante. Entonces uno toca con la mano la minería en ese lugar, y bueno, fuimos recorriendo muchos kilómetros con un paisaje que se antoja desértico, en un lugar donde no debería de estar así. Y el segundo gran impacto que creo que tuvimos fue entrar a esta comunidad, Carrizalillo, en Guerrero, con una situación muy rara, de un entorno, de una comunidad casi sentíamos en ruinas, con unos caminos totalmente arruinados. En ese tiempo había llovido y había piedras por todos lados. Entonces entramos a una comunidad que nos pareció muy pobre, una comunidad que nos pareció muy descuidada en términos de los servicios, y bueno, de ahí para adelante fue una experiencia tremenda en ese lugar, el empezar a atestiguar qué es lo que ha hecho la minería en términos de los recursos naturales, en términos del uso del suelo, del aire, del agua, pero también y sobre todo que fue un impacto tremendo en términos del tejido social y de la vida de las comunidades allí. Sin duda, de los 3 casos que nosotros analizamos, después fuimos a otros 2 más, el que creo que más nos impactó en términos del efecto visual y sensorial es el caso de Carrizalillo, por la velocidad y la forma como la minería extractivista
vista, a cielo abierto, a gran escala, rapidísima en términos de su extracción, ocasiona en el territorio. Y yo creo que allí fue que el tema, a mí por lo menos en lo personal, me atrapó. Sí me sacó de la comodidad de la investigación en la que todos lo sabíamos para empezar a explorar un tema que parecía totalmente nuevo, pero que además modificó la impresión que yo tenía del concepto de territorio, ¿no? El territorio, como se define de manera teórica, no solo como el espacio geográfico en el que se está, sino el espacio también cultural de relación de las personas con los recursos, con sus formas de vida, se expresa de una manera contundente cuando uno habla de minería. La transformación que hay del territorio en todos estos sentidos es realmente muy impresionante. Entonces esta noción de territorio adquirió una espacialidad, una connotación cultural, económica, ambiental, pero también desde el enfoque de género muy diferente. Y entonces, para mí, el tema de minería, extractivismo, se convirtió en un tema como central en términos de la realidad nacional que a lo mejor no estábamos viendo en toda su dimensión. Y que pues sí, el agua es un tema tremendo, lo hemos investigado muchísimo, y sí, el cambio climático está afectando a todas las comunidades de manera diferenciada, hombres y mujeres, pero el extractivismo es una realidad muy fuerte que está instalada en este país, en América Latina y en el mundo, como una nueva forma de colonización que a mí me ha parecido muy impresionante y que cambió mi perspectiva en el sentido de que es un tema que se tiene que abordar, que no se puede dejar de lado porque está reconfigurando el presente, pero también y sobre todo el futuro de las comunidades, hombres y mujeres. Entonces, pues como ven, ya me quedé a vivir en el extractivismo, en la minería en particular, por supuesto vinculado con agua, etcétera, pero sí me parece que por lo menos a las que no estábamos en el tema, nos mostró una faceta de la realidad tremenda, que en el caso de Guerrero además se combina de manera graciosa con el narcotráfico, con el crimen organizado, y entonces acaba de configurar una realidad tremenda que se está viviendo en el país. Cuando empezamos a indagar el tema de género, debo decir que con nuestras herramientas, etcétera, dijimos, pues vamos a ver qué tal funciona lo que hemos articulado género y medio ambiente aquí en minería, y lo que nos sucedió es que fue casi como un regalo, ¿no? Decimos, bueno, esto del género aquí con minería es regalado, es facilísimo, emerge con una facilidad impresionante. A la primera aproximación uno está observando los impactos diferenciados en hombres y mujeres, en todos los terrenos, en salud, en toma de decisiones, en posesión del territorio, en el acceso a los recursos naturales, en el acceso o no a la renta, incluso en la resistencia a que entre la minería, está colocado de una manera inmediata, visible y además confesa por parte de hombres y mujeres de las comunidades. La primerita entrevista que hicimos en Carrizalillo con el comisario Ejidal, le preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Qué dijeron las mujeres cuando se tomó la decisión de primero vender la tierra y después de rentarla y después de negociar la renta minera? Y nos contestó sin ambajes, aquí las mujeres no tienen ni voz ni voto. Esa fue la primerita entrevista, así lo dijo con toda sinceridad, diciendo a ellas pues se les informa a veces y ellas hacen lo que los hombres decimos. Entonces, investigar desde el enfoque de género en los impactos de la minería fue realmente muy fácil porque es algo que está colocado y muy naturalizado en esos territorios, tanto de hombres como de mujeres. Y después cuando fuimos a otras comunidades donde la realidad era distinta, donde los impactos son más silenciosos, menos evidentes, como en Molango, donde allí es la extracción de manganeso, una minería que combina la subterránea con cielo abierto, 60 años, empresa nacional, distinto, donde bueno, este impacto a los recursos naturales es fuerte, pero no tan brutal como el que vimos en Guerrero. Uno empieza a descubrir que este tema de género también está allí. Una vez más, las mujeres no fueron informadas, una vez más, las mujeres no tomaron las decisiones, una vez más, no forman parte de los derechos agrarios y por lo tanto quedan fuera de allí. Y cuando vamos a la comunidad Estrella, a donde hubo una gran resistencia por parte de hombres y mujeres en la sierra de Oaxaca, y nos dicen, pero vayan con las mujeres, son indígenas, jugaron un papel pero primordial en la resistencia para sacar a la empresa minera mediante un procedimiento jurídico,
nos acercamos también, llegamos allí, llegamos a una comunidad en un paisaje totalmente diferente, es un pueblo mágico muy bonito, también remontado en una sierra, con un arreglo muy grande que han tenido en los últimos años. Realmente está tan precioso, casi como la tierra de Molango, donde está aquí mi compañera, que es la otra comunidad, pero con toda esta connotación de un pueblo mágico, además bajo un régimen de usos y costumbres y un sistema comunitario muy sólido, con un manejo forestal comunitario, con el uso del agua sustentable, la provisión de servicios casi universal en agua, etcétera. Pero una pregunta, ¿y las mujeres? No, fantásticas, son unas mujeres bárbaras, empoderadas, han participado muchísimo. ¿Y dónde están las comuneras? Y nos dicen, no, aquí no hay comuneras. ¿Cuántas? ¿En qué? Ni una comunera. No hay ni una comunera en el caso de Capulalpan. Entonces empezamos a ver estos contrastes, pero también coincidencias desde un enfoque de género. Esta fue una realidad que nos mostró un mosaico de situaciones en relación a lo que significa la minería, de matices, pero también de contrastes muy grandes. No es lo mismo el manganeso que el oro, decimos nosotras. No es lo mismo desde el punto de vista de cómo se extrae y para qué es y quién lo usa y para qué sirve, pero también el manganeso tiene sus bemoles. Claro, cuando uno enfrenta esto empieza a ver esos matices, pero también a igualar el cómo nos resulta difícil pensar que es posible una minería sustentable, que es posible una minería con responsabilidad social, que es posible una minería con igualdad de género, como dicen las empresas cuando presumen que ya están siendo certificadas porque son responsables socialmente desde una perspectiva ambiental y de género, porque tienen reglamentos de no acoso sexual, pero que cuando uno habla con las trabajadoras en las minas se da cuenta que los derechos laborales simplemente no existen, ni para mujeres ni para hombres. Pero desde un enfoque de género, cuando uno indaga qué pasa con los turnos de hombres y mujeres, y pues los turnos son el primero, el segundo y el tercer turno, una semana cada uno, parejito para hombres y mujeres. Tenga usted hijos, no tenga usted hijos, tenga marido, no tenga marido, tenga o no alguien que le ayude en el cuidado del hogar. Entonces, estos contrastes son los que fuimos encontrando allí, y ha sido realmente una realidad que está llamando, que está esperando a ser investigada, a ser visibilizada. Culminamos esta tarea con un encuentro de género y minería en Capulalpan, justamente allí, porque decíamos para que otras comunidades vean que hay vida después de la minería, que otro mundo realmente es posible, que puede haber un desarrollo local alternativo que allí se está dando, pero que ese otro mundo posible pues le falta la mitad del cielo. Faltan las mujeres en la toma de decisiones, y entonces la conclusión final a la que nosotras hemos llegado es que un sistema patriarcal, no sustentable, no democrático, es perfectamente funcional a una forma de explotación, extractivismo minero que no conduce a desarrollo local, que se lleva las riquezas de los países, que rompe el tejido comunitario, pero que tiene impactos diferenciados entre hombres y mujeres. No nos resta más que invitarles a leer el libro y ayudarnos a pensar cómo dar voz a las mujeres, a los hombres de manera diferenciada en estos territorios. Este encuentro lo que nos mostró es que hay una gran necesidad por parte de estos grupos de ser escuchados, de formar parte de las decisiones y de que den su opinión en relación a qué sí quieren y no quieren para el desarrollo de sus comunidades, de su presente, de su futuro, de sus hijas y hijos, como ellas siempre lo están mencionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda.